¿Sirve para algo un CIE? Pues entendemos que no sirve para mucho, de verdad, porque personas que están indocumentadas y que de alguna forma se las castigue con la prisión, porque no deja de ser una prisión, pues nos parece, ni justo, ni adecuado, ni mínimamente ético, y que choca mucho, yo creo, con todos los derechos humanos e incluso, a nuestro entender, incluso con la propia Constitución española. Todo el mundo, creo que nadie puede objetar, no son delincuentes, son personas que vienen sin documentación. Además, en el CIE están X tiempo y luego se les deja en la calle. ¿Por qué entonces X tiempo? No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, en principio, lo que dice la ley es que el ingreso en los centros de internamiento es en tanto se prepara la expulsión. Y prevé que solamente puedan estar hasta 60 días. Muchos casos de ellos sí que realmente son expulsados materialmente a sus países, pero en otra gran mayoría de casos pues no son expulsados a los países, porque no se les puede identificar, etcétera, etcétera, porque el país que se supone que es de su origen no los acepta como nacionales suyos, por lo cual quedan en libertad. Es una relación además estéril en esos casos. Si se quiere aplicar una ley, hay cifras, creo que por ahí circulando, en el que el año pasado aproximadamente la mitad de los internados no pudieron ser materialmente expulsados. Es decir, que nunca deben haber estado allí, porque para lo que se les interna en los centros es para ser expulsados. Si no pueden ser expulsados, ¿por qué ingresan en los centros? ¿Qué alternativa proponen ustedes? Si hay una ley que no permite la entrada sin documentación, se entra de una forma clandestina. Pues en primer lugar, la sanción que prevé, hay que decir, para situarnos, que la no tenencia de documentación necesaria o la entrada por sitio irregular, pues constituye una infracción a la ley de extranjería. Y esa infracción no solamente está castigada con la posibilidad de internamiento, con la expulsión, sino que existe la posibilidad de imponer una multa. Es decir, que la propia ley da alternativa. Ante estas situaciones, la sanción es la multa o la expulsión. Es más, incluso la propia ley de extranjería dice que excepcionalmente sea la expulsión, porque es lo más grave. ¿Usted cree que cuando aquí la norma es la expulsión y la excepción es la multa? Con esta corriente de conservadurismo, de proteccionismo, de enroscarse en cinismo que está soplando por Europa, malos tiempos para intentar acabar con el CIE y con todas estas medidas coercitivas, ¿no? Pues sí, porque de alguna forma lo que el CIE significa, yo creo que también tiene un significado, se le quiere dotar, no tiene que tenerlo, pero tiene un significado también en cierta forma simbólico, de avisar, entre comillas, de alguna forma, a aquellos que no tengan documentación o a aquellos que tratan de entrar por sitio que no sea regular, pues que puede llevarles a que estén privados de libertad durante un tiempo importante, hasta 2 meses. De alguna forma, pues es cierta forma disuasoria. Entonces también yo quisiera llamar la atención de que no olvidemos que no pensemos cuando hablamos de centro de entrenamiento en las personas que llegan, que es para muchas más personas. Incluso estamos hablando también de personas que han estado aquí viviendo en España, que han estado residiendo de forma regular en España, con su permiso de residencia, y que por diversas circunstancias, entre ellas, y ahora será mucho, es lo que llamamos nosotros la irregularidad sobrevenida, por ejemplo, a consecuencia de la crisis económica, muchos de los extranjeros que tenían permiso de residencia y de trabajo están en el paro. Estando en el paro no se puede renovar el permiso de residencia, con lo cual muchas personas que llevan residiendo con nosotros incluso meses y años, pues están en situación ahora mismo irregular. Y al no tener papeles, da igual que si hubiera sido antes, hubiera tenido permiso de residencia, si actualmente no los tienen, igual forma pueden ser sancionados con la expulsión y con el internamiento en el centro. De cada hablando de este tipo de inmigración, medidas normalmente coercitivas por parte de la administración sin resultados. Sí. ¿Por dónde pasa una solución a esta? Yo es que no quiero llamarle conflicto, porque es que tampoco es un conflicto, no es un problema. No, antes, el centro de entrenamiento existe desde un momento determinado.
quiere decir que antes no existía centro de entrenamiento. Es decir, se podía vivir sin centro de entrenamiento. Entonces la alternativa es que desaparezca, porque me parece que no podemos sustentarlo. Privar de libertad a una persona sin haber cometido ningún delito, eso no se sustenta. Si incluso el primer, conviene recordar esto porque a veces se olvida, el defensor del pueblo de entonces, cuando se aprobó la ley de extranjería en el año 1985, que creo que era, ya murió, pero ahora no recuerdo el nombre. Cuando se promulgó la ley de extranjería, que preveía, entre otras cosas, la asistencia de estos centros de internamiento, el propio defensor del pueblo interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que iba contra la Constitución. Lo único que el Tribunal Constitucional, pues no dio la razón al defensor del pueblo, dijo que más o menos que no se les privaba de libertad, sino de libertad de ambulatorio. Es un recurso lingüístico, aparte que no tiene sentido. Es una auténtica privación de libertad, es una cárcel, con toda la ley. Se está prostituyendo mucho nuestra Constitución, el lenguaje, ¿no? En este tema. Hablamos de sí en lugar de hablar de cárcel, cuando es una prisión. Y la Constitución lo dice claramente. O sea, que la privación de libertad, algo tan sagrado como la libertad de una persona, está solamente prevista para casos en los cuales se cometan delitos. Pero sin embargo, la sociedad lo acepta, parece que le tiene miedo, ¿no? Son pocos los que... Nuevamente siempre en España tenemos esa cierta... que decimos que somos muy tolerantes y tal, pero siempre existe un cierto rechazo generalizado hacia el extranjero, hacia el diferente. Y además, si las costumbres pues chocan bastante con las nuestras, pues tendremos, no solamente nos da igual en cierta forma, sino incluso tendremos a echarle la culpa de muchas cosas. Actualmente la crisis económica, pues ahora mismo las últimas encuestas a la pregunta de si está de acuerdo con que vengan inmigrantes, ha aumentado en todos estos años muchísimo el rechazo de las personas migrantes en España. Y por último, el CIE de Botafuego, de la Piñera, es una prisión. Hace 3 días es una prisión, sigue siendo una prisión. Como mal menor, mejor cerrar este y abrir otro. Ya le digo, como mal menor. Hombre, para nosotros sigue siendo un mal, entonces no hay ni mayores ni menores. Lo que sería que no existía ningún centro de entrenamiento. No, se lo pregunto porque en el último informe del año pasado, las deficiencias que las visitas realizan al centro eran numerosas. Sí, y más o menos las mismas siguen existiendo. Pues estamos hablando ahí que no había ni medidas de evacuación en caso de un incendio. Estamos hablando de... Aparte que ya lo hemos dicho nosotros muchas veces, aparte que es antieconómico. Le cuesta dinero. Porque todas las expulsiones que se producen son normalmente a América o a países africanos, de Centroáfrica o de Sudáfrica. Y las expulsiones son todas en avión. Es decir, que hay que ir a un aeropuerto y normalmente suele ser el aeropuerto de Madrid, porque vuelos hacia países sudamericanos y hacia países como Nigeria, como tal, solamente salen desde Madrid. Con lo cual hay que pagar los gastos, dietas especiales a la policía para que nos trasladen hasta el aeropuerto de Madrid, con los gastos que eso conlleva. O sea, lo normal es que un centro de internamiento en el cual se producen expulsiones a países bastante lejanos, lo normal es que estuviera al lado de un aeropuerto importante.